Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y vamos a entender de vinos. Cuando se plantea una celebración, un aniversario, un momento festivo, siempre se piensa en un vino espumoso. Y hablando de vinos espumosos, siempre sale la divergencia de cava o champán. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a verlo. En principio, la elaboración de vino, la fermentación del vino, supone que las levaduras asimilan el azúcar y sacan dos subproductos. Uno es el alcohol y otro es el anhídrido carbónico. O sea que por cada litro de vino que se produce salen varios metros cúbicos de anhídrido carbónico. Lo cual significa que si los vinos se elaborasen en recipientes cerrados, todos, absolutamente todos, serían espumosos. Lo que ocurre es que normalmente en una fermentación para vino de los llamados tranquilos, vinos sin burbujas, el anhídrido carbónico se marcha a la atmósfera porque es más ligero que el aire y se desprende. Es posible que la primera elaboración de vino de la historia se hiciera por casualidad, se hiciera de forma espontánea, porque si dejas uvas en un recipiente y el mosto se fermenta, lo que se produce allá, queramos o no, es vino. Ahora, para elaborar un vino espumoso no se puede hacer por casualidad, necesita la intervención de la mano del hombre. Por lo tanto, nació sobre el siglo XVII, donde un monje benedictino llamado Dom Pierre Perignon. El Dom no es un título, sino que es el apelativo que tienen todos los benedictinos, porque es la denominación de Deo Optimo Máximo. Todos tienen el Dom delante, Dom Ruinart, Dom Perignon. Este Dom Perignon era el bodeguero de la abadía de Auvilliers y además de mantener los vinos para las misas y para beber la propia comunidad de frailes, pues hacía sus experimentos y fue de esta manera como cuando consiguió el corcho del Ampurdán, pudo conseguir que las botellas aguantasen y no explotasen. Porque el corcho realmente aguantaba y no salía disparado. En un principio los corchos salían disparados de la mayoría de las botellas. De todos modos, antes que Dom Perignon, casi 100 años antes, ya en una población llamada Limoux, se elaboraba un vino espumoso que se le llamaban la Blanquette de Limoux, por un método un poco diferente, porque en realidad aprovechaban el gas, el anhídrido carbónico de la primera fermentación, y a eso se le llama el método ancestral. Al método champenois, o el método más moderno que definió Dom Perignon, se le llama método tradicional. ¿En qué consiste el método tradicional o método champenois? Consiste básicamente en coger un vino, añadirle una pequeña cantidad de azúcar, que generalmente era azúcar de caña, añadirle una gotita de levaduras y volverlo a tapar para que eso fermente dentro de la botella. Eso produce otra nueva fermentación y en esa fermentación se produce, como es normal, un poquito de alcohol más del que tenía ya el vino y un poquito más de anhídrido carbónico que queda prisionero en la botella. Ese anhídrido carbónico no está listo para que ese vino se consuma como espumoso, porque tiene que integrarse en la botella. Por eso, la forma de diferenciar un cava con mucha crianza de un cava joven es el tamaño de las burbujas. El cava joven siempre tiene la burbuja más gruesa. Cuando veáis un cava con la burbuja pequeñita, eso y que sube lentamente por el pequeño tamaño que tiene, eso es señal de que es un cava que ha tenido una larga crianza. Ese anhídrido carbónico está muy bien integrado en el vino. Es un espumoso que cuando te lo pones en la boca no explota, no te molesta en la boca, es de una suavidad indescriptible.
Entonces, hay también una variedad de champán, de espumoso, que se llama el cremant. El cremant, el más famoso es el cremant de una población que se llama Cramant, el cremant de Cramant. El cremant tiene algo más de la mitad del gas que tiene el champán normal. O sea, si el champán normal tiene un grado 5 de presión de burbujas, el cremant tiene aproximadamente 3. O sea, es menos potente desde el punto de vista de burbujas. Después, claro, si hacemos la comparación con el champán y el cava es más posterior, porque si el champán es del siglo XVII, el cava se empezó a elaborar en el siglo XIX y curiosamente fue un industrial de Reus llamado Domènec Soberano, que elaboró, me imagino que por influencias o porque debió estar en Francia y catar el champán, pues presentó en la Exposición Universal de 1867, presentó una nueva variedad de vino que se llamaba Champagne de Reus, Domènec Soberano. Esta forma de hacer, este método champenois, se fue extendiendo, desde luego, por gran parte del Penedés, y cuando llegó el reconocimiento como denominación de origen, otras zonas de España, como algunas partes de La Rioja, de Extremadura, de Levante, también consiguieron que se les aceptara el que ellos elaborasen el cava. Entonces, de todas maneras, el 90 y tanto, casi el 95%, se elabora en la zona del Penedés. En las variedades con las que se elabora el cava son básicamente el xarel·lo, macabeo y parellada. El xarel·lo le da estructura, la parellada le da frescor y finura y el macabeo le da sobre todo aroma. Macabeo es la variedad con que se elabora en la mayoría de sitios del resto de España y en esas zonas se le suele llamar viura, o sea, es una uva blanca. Por lo tanto, como hemos visto, es un vino blanco elaborado con uvas blancas. Y aquí es donde viene la gran diferencia del cava con el champán. El champán se elabora con Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Las dos primeras son uvas tintas. Por lo tanto, esta es la diferencia fundamental. Al elaborarse con uvas tintas, el champán siempre tiene más estructura y más longevidad. La forma en que se puede hacer el champán como vino blanco con uvas tintas es haciendo un prensado muy ligero y muy rápido para que la zona interior de la piel, que es la que lleva la materia colorante, no llegue a disolverse y no le dé color al vino. Por lo tanto, tiene que hacerse de una manera rápida y precisa. El tercer componente del champán, en cuanto a uva, es el chardonnay. Cada bodega, cada cava de champán utiliza unas proporciones de Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Y únicamente en el caso de que sea un champán que solo se ha elaborado a base de Chardonnay, es cuando se le llama Blanc de Blancs. Porque normalmente el champán se clasificaría entre lo que se llama Blanc de Noirs, porque es un vino blanco hecho con uva tinta. Con la uva tinta se puede hacer vino blanco, vino tinto y vino rosado, según el tiempo de maceración que se le dé. Otra pequeña diferencia del champán y el cava. El cava se hace en un clima mediterráneo, un clima suave o incluso continental, claro, si se trata de Extremadura o de otros sitios, ¿no?, del resto de España. Pero quiero decir que es un clima mucho más suave, mucho más benigno que el clima que hay en la región de la Champaña, en Francia, que son pues más de 1000 kilómetros al norte. Eso significa que la uva tiene
unas dificultades para llegar a una maduración óptima. Por eso, en la champaña está permitido un sistema que ideó un médico francés llamado Chaptal, que es la chaptalización. O sea, cuando se coge la uva, cuando se cosecha la uva y todavía no tiene el grado de madurez necesario para que dé el grado alcohólico que necesita el producto, lo que se hace es añadirle algo de azúcar, que puede ser azúcar de remolacha o azúcar de cualquier otra procedencia. Se añade un poco de azúcar antes de la fermentación, de manera que el azúcar añadido, junto con el azúcar propio de la uva, fermenta y consiguen entre ambos el grado alcohólico necesario para que el producto tenga su nivel. Normalmente andan sobre los 12 grados, no mucho más allá. Por lo tanto, esa es otra de las pequeñas diferencias. Hay otra pequeña diferencia, pequeña entre comillas, y es que en la champaña pues hay unos 3.000 elaboradores de champán, mientras que en el Penedès, que representa el 95% del cava que se hace en España, pues hay poco más de 200 elaboradores. Eso significa que hay una cantidad muy diferente. También dentro del tema del cava hay que considerar que por algunas desavenencias con el Consejo Regulador del Cava se ha extindido un grupo de elaboradores de cava que le han puesto un nombre a su asociación que se llama Corpinat y elaboran lo que se llama el Classic. Son un grupo de elaboradores de un nivel medio y medio alto que realmente tienen un grado de exigencia incluso superior al de los elaboradores del cava. Por lo tanto, hacen un producto mucho más que digno. Es un producto de una gran calidad y no tiene nada que envidiar ni al uno, ni al champán, ni al cava. Repito, se llama Classic. En cuanto a la longevidad del producto, pues también hay que destacar que concretamente el champán, al ser elaborado en su mayoría con uvas tintas, pues puede aguantar muchos más años en la botella que el cava, que está elaborado con solamente con uvas blancas. Aunque también en España se hacen cavas que llevan una buena proporción de Chardonnay o de Pinot Noir o de algunas otras variedades que pueden hacerse con cualquier otra variedad blanca. Pero las tradicionales del Penedès son lo que se llama el triunvirato, Xarel·lo, Macabeo y Parellada. En la champaña existe también en los años excepcionales lo que se llaman los milésimes. Los milésimes son años, o sea, champán de una única añada y de una única zona, porque precisamente en la champaña se suele mezclar bastante, hacer bastantes coupage de diferentes procedencias de la zona de la champaña. Y también otra pequeña diferencia que hay es que en la zona de la champaña el 90 y tantos % de los champáns, cuando se elaboran para sacar a la venta, después de hacer la fermentación y el degorchado, se elaboran y se les añade una pequeña cantidad de licor de expedición. Hay una normativa que concretamente en el mundo del cava, el Brut Nature es el que tiene de 0 a 3 gramos por litro. Después hay el Extra Brut, que puede tener hasta 6 gramos. El Brut, que es hasta 12 gramos. El Extra Seco, que es de 12 a 17 gramos. El Semi, que es de 17 a 35 gramos por litro. Y si tiene más de 50 gramos por litro, ya se denomina dulce. Pero la gran tendencia que hay de hace bastante tiempo, 15 o 20 años, es que prácticamente los dulces y los semi se han convertido en cavas de postre, que además yo considero que maridan mucho mejor con los postres que los bruts y extra bruts.
y el cava brut o más seco, desde luego marida mucho mejor con el resto de la comida, porque un buen cava puede hacerle frente perfectamente tanto a unos entremeses como a un buen asado. Una pequeña curiosidad con respecto al champán es que en la zona de la Champaña no es muy conocido, pero también se elaboran vinos tranquilos, o sea, vinos normales sin burbujas. A estos vinos se les llaman Coteaux Champenois. Entonces, cuando veáis un Coteaux Champenois y que hablan de la Champaña y tal, son también vinos de la Champaña, pero no son espumosos. Y después hay otra pequeña curiosidad, y es que el champán rosado es el único vino francés que por legislación tiene autorizado hacer el champán rosado añadiendo al blanco una pequeña cantidad de vino tinto. ¿Por qué? Pues porque lo hacían así antes de incluso de que se hicieran las normas, y así se ha respetado y así se ha continuado haciendo. No se puede hacer en ningún otro sitio, igual que en España tampoco se puede hacer la chaptalización, porque aquí hay maduración suficiente como para que el vino alcance el grado alcohólico necesario. Y eso es todo lo que hay sobre el vino y el champán. Si tenéis alguna duda, apuntarla en los comentarios, porque si está a mi alcance yo os la resolveré. Y, en fin, si no os habéis suscrito, suscribiros e iréis recibiendo los vídeos que vayamos haciendo, y darle a la campanita para que os avisemos cuando salga un vídeo nuevo. Pues nada, hasta la vista y salud con cava o champán.